Saludos. Como hemos comentado anteriormente, la definición exacta del espacio muestral de un experimento aleatorio y el número de elementos del mismo es fundamental para poder definir y calcular probabilidades. A continuación, vamos a visualizar algunas técnicas de conteo, también llamadas de análisis combinatorio, que nos permiten contar situaciones diferentes dependiendo de ciertas condiciones iniciales, usando simplemente algunas herramientas sencillas de tipo matemático, evitando de esta forma el conteo manual o incluso mecánico. Comencemos con el análisis combinatorio, también denominado técnicas de conteo. Con el análisis combinatorio se persigue, desde un punto de vista matemático, determinar cuántos subconjuntos distintos, dependiendo de algunas consideraciones previas, de n elementos pueden formarse a partir de un conjunto mayor con m elementos. Para ello, solo hay que tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, si dentro de los conjuntos se permiten repeticiones o no. Y, por otro lado, si el orden de los elementos en el conjunto influye o no. Es decir, órdenes distintos proporcionan subconjuntos distintos. En el primer caso, en el que el orden sí influye y no se permiten repeticiones, estaríamos hablando de las denominadas variaciones de m elementos tomados de n en n, cuyo número coincide con el cociente entre m factorial y m menos n factorial. Si se permiten repeticiones, entonces hablaríamos de variaciones repetición de m elementos tomados de n en n, cuyo número coincide con m elevado a n. Veamos un ejemplo. Con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se podrían formar? Depende. Si no se pueden repetir elementos, estaríamos hablando de variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, cuyo número sería 5 factorial partido 5 menos 3 factorial, 60. Y si se pueden repetir los números, entonces hablaríamos de variaciones con repetición de 5 elementos tomados 3 en 3, 5 al cubo, 125. Evidentemente, en este caso tendríamos más números distintos, puesto que se pueden repetir algunos. Si n y m coinciden, es decir, los subconjuntos son del mismo orden que el conjunto mayor, estaríamos hablando de permutaciones de m elementos, es decir, variaciones de m tomados de m en m, cuyo número sería m factorial. Por ejemplo, ¿cuántos números distintos de 5 cifras se podrían formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? En este caso, el subconjunto es el mismo orden que el conjunto superior y hablaríamos de permutaciones de 5 elementos, 5 factorial. Por tanto, 120 subconjuntos o números distintos. Si se permiten repeticiones, estaríamos hablando de permutaciones con repetición de m elementos, donde uno de ellos se puede repetir a veces, segundo b veces, y así sucesivamente hasta k. En este caso, la resultante sería m factorial partido por a factorial, b factorial por k factorial. Veamos de nuevo un ejemplo. Si consideramos en esta ocasión los dígitos 1, 1, 2, 3 y 3, ¿cuántos números distintos de 5 cifras se podrían formar? En este caso, serían permutaciones con repetición de esos 5 elementos, donde el primero se puede repetir 2 veces, el número 2 una sola vez y el número de 3 2 veces. 5 factorial partido 2 factorial por 1 factorial por 2 factorial, 30. Si no influye el orden y tampoco se permiten repeticiones, estaríamos hablando de combinaciones de m elementos tomados de n en n, que coincide con el número combinatorio m sobre n. El valor de esta cantidad se corresponde con m factorial dividido entre n factorial por m menos n factorial. Un ejemplo podría ser el siguiente. El cuestionario consta de 10 preguntas y es necesario contestar 6 preguntas correctas para aprobar.
cuántos exámenes distintos pueden hacerse para aprobar. En este caso, como el orden de las preguntas contestadas de forma correcta sería indiferente, estaríamos hablando de combinaciones de 10 elementos tomados de 6 en 6, teniendo en cuenta que el orden tampoco influye y, por supuesto, no se pueden repetir las preguntas. Estaríamos hablando de 10 sobre 6, 10 factorial, partido 6 factorial, 10 menos 6 factorial, 210 exámenes distintos podríamos encontrar. Y finalmente, si el orden no influye y sí que se pueden repetir elementos, hablaríamos de combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, cuyo valor coincide con el número combinatorio m más n menos 1 sobre n. La expresión final sería m más n menos 1 factorial dividido entre n factorial por m menos 1 factorial. De nuevo veamos un ejemplo en el que, en este caso, se pregunta sobre cuántas fichas hay en un dominó. La estructura de un dominó son fichas con 2 puntuaciones, desde un valor blanco, es decir, sin número, hasta un valor 6. Por tanto, esas fichas dobles podrían ser desde la blanca blanca, blanca 1, blanca 2, etc., 1, 1, 1, 2, etc., hasta la última, el 6 doble. Estaríamos hablando de combinaciones con repetición de 7 elementos, que son pues, la puntuación 1 a 6 más la ficha blanca, donde se pueden repetir esos elementos 2 veces, blanca blanca, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Y por tanto combinaciones, como acabo de decir, con repetición de 7 elementos tomados de 2 en 2, cuyo cantidad sería 7 más 2 menos 1 sobre 2, es decir, haciendo operaciones, 28 fichas distintas, como es conocido por la